Will. The will. Marido firmó el divorcio burlándose. Entonces el juez leyó en voz alta el testamento de su suegro. Los dedos temblorosos de Clara Beltrán sostuvieron el sobre oficial mientras las lágrimas amenazaban con traicionarla una vez más. El sello del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México parecía quemar sus manos como si fuera hierro candente. Esteban la observaba desde la entrada de su mansión en Las Lomas, con esa sonrisa cruel que ella conocía tan bien, esa expresión que le decía sin palabras que su mundo estaba a punto de desmoronarse para siempre. «¿Ya viste lo que dice ahí, querida esposa?», se burló él, saboreando cada palabra como si fuera miel amarga. «Espero que hayas disfrutado estos años de lujos, porque se te acabó la fiesta». Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo el peso de años de humillación se concentraba en ese pedazo de papel que confirmaba lo inevitable, el divorcio que la dejaría sin nada, exactamente como él había prometido tantas veces. Pero para entender cómo Clara había llegado a este momento de absoluta derrota, hay que regresar a apenas 3 semanas atrás, cuando su mundo todavía mantenía la fachada de perfección que tanto había costado construir. La mansión de los Beltrán Murillo se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de Las Lomas, con sus muros de cantera rosa y sus jardines perfectamente cuidados que reflejaban el estatus que Esteban tanto valoraba. Era una de esas mañanas típicas del mes de octubre en la Ciudad de México, cuando el cielo se mostraba despejado, pero el aire conservaba esa frescura que anunciaba el cambio de estación. Clara despertó como siempre lo hacía desde hacía años, en el lado izquierdo de la cama matrimonial, mirando hacia la ventana que daba al jardín trasero donde su padre había plantado un rosal blanco el día de su boda, hace 15 años. Don Rogelio había fallecido apenas 2 meses atrás, y su ausencia se sentía en cada rincón de la casa como una herida que se negaba a sanar. Clara recordaba vívidamente las últimas palabras que su padre le había dirigido en el hospital, con esa voz debilitada pero firme que siempre había caracterizado al patriarca de la familia Beltrán. «Mija, hay cosas que un padre sabe sin que se las digan. Prométeme que cuando llegue el momento no vas a dejar que nadie te pisotee. Eres más fuerte de lo que crees». En ese momento, Clara había interpretado esas palabras como el delirio de un hombre enfermo, pero ahora, mientras observaba cómo Esteban se preparaba para salir sin siquiera dirigirle la palabra, comenzaba a entender que quizás su padre había visto algo que ella se negaba a reconocer. Esteban Murillo se había convertido en una versión grotesca del hombre del que Clara se había enamorado en la universidad. A los 42 años conservaba esa postura que siempre había llamado la atención, pero su carácter se había tornado cada vez más despótico y cruel. La muerte de don Rogelio había liberado algo oscuro en él, como si la presencia del suegro hubiera sido lo único que mantenía controlada su naturaleza más tóxica. Ahora, sin la mirada vigilante del patriarca Beltrán, Esteban se permitía humillar a Clara de maneras que antes habría considerado demasiado arriesgadas. «¿Ya desayunaste con tu hermana la amargada?», preguntó Esteban mientras ajustaba su corbata italiana frente al espejo del recibidor. Su tono era despectivo, cargado de esa ironía que usaba para referirse a María Fernanda, quien había estado visitando la casa con más frecuencia desde el funeral de su padre. «Espero que hayan aprovechado para llorar juntas otra vez por el viejito». Clara sintió cómo se le encogía el estómago ante la crueldad casual de esas palabras, pero como siempre, optó por el silencio. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas, que cualquier intento de defenderse se convertía en combustible para la ira de su esposo. La rutina diaria en la mansión había adquirido un ritmo mecánico y frío que reflejaba el estado de su matrimonio. Clara se levantaba temprano,
preparaba el desayuno que Esteban apenas probaba antes de salir hacia sus oficinas del Distrito Federal. Y después se quedaba sola en esa casa que parecía demasiado grande para su soledad. Las empleadas domésticas, doña Carmen y Lupita, habían trabajado para la familia durante años y conocían perfectamente la dinámica tóxica que se vivía entre los señores de la casa. Ambas mujeres trataban a Clara con una mezcla de respeto y lástima que resultaba más dolorosa que cualquier comentario directo. «Señora Clara», le decía doña Carmen mientras limpiaba la mesa del desayuno, «¿no le parece que debería salir más? Desde que falleció don Rogelio, usted se ve muy apagadita». Clara sonreía con tristeza y agradecía la preocupación, pero por dentro sabía que su mundo se había reducido a las 4 paredes de esa mansión que paradójicamente le pertenecía tan poco como su propia vida. Los recuerdos de humillación se acumulaban en la memoria de Clara como capas de dolor que se superponían unas sobre otras. Recordaba vívidamente la cena de aniversario del año anterior, cuando Esteban había invitado a varios socios comerciales y sus esposas a celebrar los 14 años de matrimonio. Durante la velada, él había hecho comentarios despectivos sobre la inutilidad doméstica de Clara, riéndose de cómo ella ni siquiera sabía manejar una chequera y de cómo había tenido que enseñarle todo desde cero porque venía de una familia muy protegida. Los invitados habían reído incómodamente, pero Clara había permanecido en silencio, fingiendo que los comentarios no la afectaban, convencida de que si mostraba paciencia y amor incondicional, eventualmente Esteban recordaría al hombre del que se había enamorado. María Fernanda Beltrán llegó esa tarde como venía haciéndolo desde el funeral de su padre, con esa actitud indefinible que mezclaba preocupación genuina por su hermana mayor con algo que Clara no lograba identificar completamente. A los 35 años, María Fernanda había construido una carrera exitosa como arquitecta, pero siempre había vivido bajo la sombra de la relación especial que Clara mantenía con don Rogelio. «¿Cómo estás, hermana?», preguntó mientras se sentaba en la sala principal de la casa, observando con ojos críticos la decoración que reflejaba más el gusto de Esteban que el de Clara. «Te noto muy callada últimamente, más de lo usual». Clara sirvió té de manzanilla en las tazas de porcelana que habían sido regalo de bodas de sus padrinos, tratando de mantener las manos firmes mientras sentía la mirada escrutadora de su hermana menor. «Estoy bien, María. Solo han sido meses difíciles desde que murió papá». María Fernanda asintió con una expresión que no lograba ocultar completamente cierta impaciencia. «Sí, ha sido duro para todas. Pero la vida continúa, Clara. No puedes quedarte eternamente llorando». Había algo en el tono de María Fernanda que sugería capas más profundas de significado, como si estuviera preparando el terreno para una conversación más importante que aún no llegaba. Esa noche, después de una cena silenciosa donde Esteban apenas había dirigido la palabra a Clara, ella se encontró sola en el estudio de su difunto padre, rodeada de los libros y documentos que don Rogelio había acumulado durante sus décadas como empresario. El olor a cuero y tabaco que siempre había caracterizado ese espacio ahora le resultaba reconfortante y doloroso a la vez. Clara tomó entre sus manos una fotografía familiar del día de su boda, donde aparecía radiante junto a Esteban, flanqueados por don Rogelio y su difunta madre. En esa imagen, todos sonreían con esa felicidad que solo es posible cuando el futuro parece lleno de promesas cumplibles. «¿Qué estarás haciendo ahí, escondiéndote como siempre?». La voz de Esteban la sobresaltó desde la puerta del estudio. Él la observaba con esa mezcla de fastidio y superioridad que se había vuelto su expresión predeterminada cuando se dirigía a ella. «Espero que no andes hurgando en papeles que no entiendes. Ya bastantes problemas tenemos sin que te pongas a jugar a la viuda heredera». Clara sintió cómo se le aceleraba el corazón, no por nerviosismo, sino por una chispa de algo que no había sentido en años.
indignación. Pero como siempre, esa chispa se apagó antes de convertirse en llama, sofocada por años de condicionamiento que le habían enseñado que responder solo empeoraba las cosas. Los días siguientes transcurrieron en esa rutina de silencios pesados y comentarios hirientes que se había vuelto la normalidad en la vida de Clara. Esteban salía cada mañana hacia sus oficinas, donde manejaba las inversiones que había hecho con el dinero de la dote que don Rogelio había entregado al momento del matrimonio. Clara había descubierto años atrás que su esposo no tenía realmente la formación empresarial que había presumido durante el noviazgo, y que su éxito económico dependía enteramente de los recursos de la familia Beltrán. Sin embargo, Esteban había logrado convertir esa dependencia financiera en una narrativa donde él era el proveedor magnánimo y Clara, la esposa mantenida, que debía agradecer cada lujo que él le permitía disfrutar. Una mañana, mientras Clara organizaba los papeles del escritorio de su padre, encontró una carta que don Rogelio había comenzado a escribir, pero nunca había terminado. La caligrafía elegante y firme que ella conocía también decía: «Mi querida Clara, si estás leyendo esto es porque ya no estaré contigo para protegerte como siempre quise hacer. He observado durante años cómo ese hombre ha ido apagando tu luz poco a poco, y me duele en el alma no haber intervenido más directamente. Pero quiero que sepas que un padre siempre...». La carta se interrumpía ahí, como si don Rogelio hubiera sido interrumpido en el momento de escribirla, y Clara sintió cómo las lágrimas empañaban su visión mientras imaginaba a su padre luchando con las palabras que nunca pudo terminar. Esa tarde, cuando Esteban regresó del trabajo, traía consigo una energía diferente, más agresiva y decidida que de costumbre. Se sirvió un whisky doble y se plantó frente a Clara en la sala, con esa sonrisa que ella había aprendido a temer porque siempre precedía a sus momentos más crueles. «Tengo noticias para ti, querida esposa», dijo saboreando cada palabra como si fuera un manjar exquisito. «He estado hablando con mis abogados y creo que es momento de que nuestra farsa de matrimonio llegue a su fin. Ya me cansé de cargar contigo como si fueras un mueble más de esta casa». Clara sintió cómo el mundo se tambalea a su alrededor, aunque en el fondo de su corazón sabía que este momento llegaría eventualmente. «¿De qué estás hablando, Esteban?», logró articular con una voz que apenas reconocía como suya. Él se rió con esa carcajada que no tenía nada de humor y todo de crueldad. «Hablo de divorcio, mi querida e inútil esposa. Y para que no te hagas ilusiones, mis abogados ya revisaron todo. Como tú nunca aportaste nada a este matrimonio, y yo fui el que construyó todo lo que tenemos, te vas a quedar exactamente con lo que trajiste. Nada». El golpe de esas palabras fue como recibir una bofetada física, pero Clara descubrió que después de tantos años de humillaciones menores, su capacidad de sorprenderse se había embotado considerablemente. «¿Y la casa? ¿Y las cosas de mi padre?», preguntó con una voz que sonaba extrañamente tranquila, considerando la tormenta que se desataba en su interior. Esteban se acercó a ella con esa sonrisa depredadora que usaba cuando saboreaba una victoria. «La casa está a mi nombre desde que nos casamos, porque tu papito confiaba en mí, y las cosas del viejo ya las revisé. Puras baratijas sentimentales que no valen nada real». Durante los días siguientes, Clara vivió en una especie de limbo emocional, como si estuviera observando su propia vida desde afuera. Esteban se había vuelto aún más despectivo, si es que eso era posible, haciendo comentarios constantes sobre cómo ella tendría que aprender a vivir en el mundo real y sobre cómo debería agradecerle todos estos años de manutención. María Fernanda venía a visitarla con más frecuencia, pero sus conversaciones tenían un tono extraño, como si su hermana menor estuviera evaluando la situación desde ángulos que Clara no lograba comprender completamente.
El día que llegó la citación oficial del tribunal, Clara estaba sola en la casa. Doña Carmen había salido a hacer las compras y Lupita estaba lavando ropa en la azotea cuando el mensajero tocó el timbre de la entrada principal. Clara firmó de recibo con manos que temblaban ligeramente y cuando abrió el sobre y leyó el encabezado oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sintió que algo dentro de su pecho se rompía definitivamente. La fecha de la audiencia estaba programada para la semana siguiente y los documentos hablaban de división de bienes matrimoniales, con un lenguaje legal que ella apenas comprendía, pero que sonaba ominoso y definitivo. Cuando Esteban llegó esa noche y vio el sobre en las manos de Clara, su sonrisa de triunfo fue tan amplia que parecía desencajarle la cara. ¿Ya llegó tu boleto de salida?, preguntó con esa crueldad casual que había perfeccionado a lo largo de los años. Espero que estés preparada para volver al mundo real, porque la fiesta se acabó. Clara lo miró sin decir nada, sintiendo como algo profundo en su interior comenzaba a moverse, algo que había estado dormido durante tantos años de silencio y sumisión. Esa noche, Clara se quedó despierta hasta muy tarde, sentada junto a la ventana de su habitación, observando las luces de la ciudad que se extendía más allá de los muros de las lomas. Por primera vez en años, no estaba pensando en cómo arreglar su matrimonio o en cómo reconquistar el amor de Esteban. En lugar de eso, estaba recordando las palabras de su padre en el hospital, esas palabras sobre ser más fuerte de lo que creía, y se preguntaba si tal vez había llegado el momento de descubrir qué significaban realmente. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y acompañando en estas historias que tanto nos emociona compartir contigo. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que estas narraciones llegan hasta tu corazón. El amanecer del día de la audiencia llegó con esa claridad implacable que solo tienen los momentos que cambiarán una vida para siempre. Clara despertó antes del alba, con el estómago revuelto y las manos frías como hielo. Había elegido un vestido azul marino sencillo, sin joyas llamativas, como si intuitivamente supiera que este no era momento para ostentaciones. Esteban, por el contrario, se había levantado con una energía casi maníaca, silbando mientras se duchaba y eligiendo su traje más caro, ese italiano de lana que había comprado para impresionar en las juntas de negocios más importantes. ¿Ya estás lista para tu gran derrota?, le preguntó Esteban mientras se ajustaban los gemelos dorados que habían sido regalo de don Rogelio en su 10º aniversario de bodas. La ironía de usar esos gemelos, precisamente hoy, no se le escapaba a Clara, pero ya nada de lo que hiciera su esposo la sorprendía. Espero que hayas dormido bien, porque va a ser tu último día durmiendo en una cama cómoda. Clara no respondió, concentrándose en respirar profundamente mientras terminaba de peinarse con esa sencillez que contrastaba dramáticamente con la arrogancia ostentosa de su esposo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se alzaba imponente en el centro histórico, con esa arquitectura neoclásica que imponía respeto y solemnidad. Clara llegó en un taxi, después de que Esteban se hubiera negado rotundamente a ir juntos, argumentando que ya no tenía por qué fingir que seguían siendo una pareja. El edificio bullía con la actividad típica de un martes por la mañana, con abogados de trajes costosos caminando apresuradamente mientras cargaban portafolios llenos de documentos que decidirían el destino de familias enteras. Esteban arribó 15 minutos después en su BMW gris metálico, acompañado del licenciado Rodolfo Santamaría, un abogado prestigioso conocido por su habilidad para despedazar matrimonios de manera que sus clientes siempre salieran beneficiados. Santamaría era un hombre de 50 años, delgado como un galgo, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y una reputación de tiburón legal
que lo precedía en todos los círculos jurídicos de la capital. «Buenos días, señora Beltrán», saludó con cortesía fría, mientras Esteban sonreía a su lado como un niño que acabara de encontrar el juguete perfecto. La sala de audiencias número 3 del tribunal era un espacio rectangular con paredes de madera oscura y ventanales altos que dejaban entrar la luz matutina de manera solemne. Clara se sentó en la parte que le correspondía, acompañada por el licenciado Herrera, un abogado de 60 años que había trabajado ocasionalmente para don Rogelio y que había aceptado representarla más por lealtad al difunto patriarca que por la modesta cantidad que Clara podía pagarle. Herrera era un hombre honesto, pero no particularmente agresivo, el tipo de abogado que creía en la justicia, pero que no tenía las armas legales sofisticadas que manejaba alguien como Santamaría. María Fernanda llegó justo antes de que comenzara la sesión, vistiéndose con un traje sastre negro que la hacía ver más como empresaria que como hermana preocupada. Se sentó en las bancas destinadas al público, pero Clara pudo sentir su mirada clavada en la nuca durante todos los procedimientos preliminares. Había algo en la presencia de María Fernanda que no lograba identificar completamente. Una mezcla de nerviosismo y expectativa que parecía desproporcionada para alguien que simplemente venía a apoyar a su hermana en un momento difícil. El juez Mateo Cordero entró a la sala con esa prestancia que solo tienen los hombres, que han visto suficiente miseria humana como para desarrollar una coraza de profesionalismo inquebrantable. A los 50 años, Cordero tenía una reputación impecable en el sistema judicial mexicano, conocido por su integridad incorruptible y su poca tolerancia hacia los abogados que trataban su sala como si fuera un teatro para exhibir su arrogancia. Sus ojos grises barrieron la sala tomando nota mental de cada persona presente, deteniéndose un momento más de lo necesario en Esteban, quien ya desde ese momento temprano mostraba una sonrisa prepotente que no auguraba nada bueno. Se abre la sesión para tratar el caso de divorcio entre los señores Clara Beltrán de Murillo y Esteban Murillo Hernández, anunció el secretario del juzgado con voz monótona. El licenciado Santamaría se puso de pie inmediatamente como un depredador que hubiera detectado a su presa y comenzó su exposición con una elocuencia venenosa que evidenciaba años de experiencia destrozando matrimonios. Honorable juez, mi cliente viene ante esta sala a solicitar la disolución de un matrimonio que, lamentablemente, se ha vuelto insostenible debido a la incompatibilidad fundamental entre las partes. Esteban no podía contener su satisfacción mientras escuchaba a su abogado presentar el caso como si él fuera la víctima de una esposa inadecuada e incompetente. Mi cliente ha sido el único proveedor económico de este matrimonio durante 15 años. Continuaba Santamaría con un tono que mezclaba compasión fingida con superioridad moral. La señora Beltrán, con todo respeto, nunca desarrolló las habilidades necesarias para contribuir económicamente al hogar, dependiendo completamente de la generosidad y el trabajo arduo de mi cliente. Clara sintió cómo cada palabra era como una puñalada, no porque fuera particularmente dolorosa, sino porque había una audiencia completa escuchando cómo su matrimonio se diseccionaba públicamente como si fuera un experimento científico fallido. Además, honorable juez, agregó Santamaría mientras organizaba sus documentos con movimientos teatrales calculados para maximizar el efecto dramático, mi cliente ha sido extremadamente paciente y comprensivo con una esposa que, francamente, nunca logró adaptarse a las responsabilidades que conlleva un matrimonio maduro. Hemos documentado múltiples ocasiones en las que la señora Beltrán mostró una incapacidad fundamental para manejar las finanzas domésticas, las responsabilidades sociales de su posición e incluso las tareas más básicas de administración familiar.
Esteban no podía contener pequeñas sonrisas de aprobación cada vez que su abogado hacía una observación particularmente hiriente sobre Clara. En un momento dado, cuando Santamaría mencionaba la dependencia emocional excesiva de Clara, Esteban soltó una risita audible que hizo que varios asistentes voltearan a mirarlo con desaprobación. El juez Cordero también notó esa reacción, y Clara pudo ver cómo sus cejas se fruncían ligeramente, aunque su expresión profesional no cambió sustancialmente. Cuando llegó el turno del licenciado Herrera para presentar la defensa de Clara, el contraste en experiencia y recursos se hizo dolorosamente evidente. Herrera era un buen hombre con intenciones nobles, pero no tenía las herramientas retóricas sofisticadas que Santamaría manejaba con la precisión de un cirujano. Honorable juez, mi clienta ha sido una esposa devota y leal durante 15 años de matrimonio. Comenzó con una sinceridad que resultaba casi ingenua comparada con la performance teatral del abogado de Esteban. La señora Beltrán mantuvo el hogar, cuidó de su esposo y cumplió con todas las responsabilidades tradicionales que se esperan de una esposa en una familia tradicional mexicana. Esteban no pudo contenerse cuando escuchó esas palabras. ¿Responsabilidades?, murmuró lo suficientemente alto como para que toda la sala lo escuchara. ¿Cuáles responsabilidades? Si ni siquiera sabía usar la tarjeta de crédito sin sobregirarla. El juez Cordero lo miró con severidad creciente, pero Esteban parecía interpretar esa atención como una invitación a continuar con sus comentarios despectivos. Perdón, honorable juez, pero es que después de 15 años de mantener a una mujer que nunca aportó un peso a la casa, uno se desespera. Clara mantuvo la mirada fija en sus manos entrecruzadas sobre la mesa, tratando de volverse invisible, mientras sentía cómo las miradas de todos los presentes se alternaban entre ella y su esposo. María Fernanda se había tensado visiblemente en su asiento y Clara podía sentir la incomodidad de su hermana irradiando desde las bancas del público como ondas de calor. El licenciado Herrera intentó continuar con su presentación, pero la atmósfera en la sala se había vuelto tóxica con los comentarios constantes e inapropiados de Esteban. Mi cliente solicita una división equitativa de los bienes matrimoniales, continuó Herrera con determinación admirable, ignorando las interrupciones. La casa familiar, las cuentas bancarias y los activos que se acumularon durante el matrimonio deben ser divididos considerando el aporte no económico pero invaluable que la señora Beltrán hizo durante todos estos años. Santamaría se puso de pie inmediatamente para objetar, pero antes de que pudiera hablar, Esteban soltó una carcajada que resonó por toda la sala como el graznido de un cuervo. ¿Aporte no económico?, repitió Esteban con una crueldad que heló la sangre de todos los presentes. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A ver telenovelas toda la tarde? ¿A gastar mi dinero en cosas inútiles? Porque si hablamos de aportes reales, mi querida exesposa nunca trajo ni un centavo a esta casa. El juez Cordero golpeó su martillo con fuerza considerable, y su voz, cuando habló, tenía un filo de advertencia que cualquier persona sensata habría reconocido como una señal para moderarse. Señor Murillo, le voy a pedir que se limite a escuchar y que deje que su abogado hable por usted. Este tribunal exige respeto y decoro, pero Esteban parecía ebrio con su propia crueldad, como si cada palabra hiriente lo alimentara y le diera más energía para continuar. Claro, honorable juez, tiene razón, solo que, después de tantos años, uno se acostumbra a tener que explicarle todo a Clara, porque sola nunca entiende nada. Esa última frase la pronunció volteándose directamente hacia Clara, con una sonrisa que no tenía nada de humor, y todo de sadismo puro. Santamaría trató de controlar a su cliente con gestos discretos, pero Esteban había encontrado su ritmo y no iba a detenerse. Cuando llegó el momento de firmar los documentos preliminares del divorcio,
Esteban tomó la pluma con una ceremonia exagerada, como si estuviera firmando un tratado de paz después de ganar una guerra. Finalmente, murmuró mientras firmaba con flourishes dramáticos, me libero de 15 años de cargar con una mujer que nunca fue más que una mantenida elegante. El silencio que siguió a esa declaración fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en el fondo de la sala. Clara sintió como si todas las personas presentes estuvieran conteniendo el aliento, esperando a ver cómo reaccionaría ella ante semejante humillación pública. Pero Clara no reaccionó. Simplemente siguió con la mirada fija en sus manos, respirando pausadamente, como si estuviera meditando o rezando en silencio. María Fernanda se había puesto rígida como una estatua en su asiento, y su rostro mostraba una mezcla compleja de emociones que incluía vergüenza ajena, indignación y algo más que Clara no podría haber identificado aunque hubiera volteado a mirarla. El juez Cordero observaba la escena con una expresión que se había endurecido considerablemente durante los últimos minutos, y Clara pudo notar cómo sus nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el martillo. «Honorable juez», intervino Santamaría tratando de redirigir la atención hacia asuntos más técnicos y menos emocionales. Como puede ver en los documentos que hemos presentado, la casa familiar está registrada a nombre de mi cliente desde el momento del matrimonio. Las cuentas bancarias fueron abiertas y manejadas exclusivamente por él, y no existe evidencia documental de ningún aporte económico por parte de la señora Beltrán durante los 15 años de matrimonio. Esteban asintió vigorosamente con cada punto que mencionaba su abogado, como un estudiante entusiasta que finalmente hubiera encontrado las respuestas correctas en un examen difícil. «Exacto, exacto», murmuró con satisfacción visible. «Todo está documentado. Clara nunca puso un peso de su propio dinero en nada de lo que tenemos, porque nunca tuvo dinero propio. Todo salió de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis inversiones». El licenciado Herrera hizo un intento valiente de defender a su clienta, presentando argumentos sobre el valor del trabajo doméstico no remunerado y el concepto legal de sociedad conyugal, pero sus palabras sonaban débiles y anticuadas comparadas con la documentación exhaustiva que había presentado Santamaría. Mi clienta dedicó su vida entera a mantener el hogar y apoyar la carrera de su esposo, argumentó con una dignidad que contrastaba dolorosamente con los recursos limitados que tenía a su disposición. Ese sacrificio debe ser reconocido y compensado apropiadamente. ¡Sacrificio! Esteban prácticamente gritó la palabra, levantándose de su asiento a pesar de las miradas de advertencia tanto de su abogado como del juez. ¿Cuál sacrificio? ¿Vivir en una mansión en las lomas? ¿Tener empleadas que hicieran todo el trabajo de la casa? ¿Viajar a Europa cada año? Si eso es sacrificio, entonces yo no sé qué es comodidad. Su voz se había vuelto estridente, y Clara pudo ver cómo algunos de los asistentes en las bancas del público intercambiaban miradas incómodas ante semejante espectáculo de crueldad pública. María Fernanda finalmente no pudo contenerse más y se puso de pie abruptamente. «¡Ya basta!», exclamó con una voz que resonó por toda la sala como un disparo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluyendo los de Clara, que levantó la cabeza por primera vez en varios minutos. Pero antes de que María Fernanda pudiera continuar, el juez Cordero golpeó su martillo con tal fuerza que el sonido pareció rasgar el aire. «¡Orden en la sala!». La voz del juez Cordero tenía ahora un tono de autoridad absoluta que no admitía discusión. «Señora Beltrán, tome asiento inmediatamente o tendré que pedirle que abandone la sala. Y señor Murillo, si vuelve a interrumpir o a hacer comentarios inapropiados, lo encontraré en desacato al tribunal». Esteban se sentó con una sonrisa que trataba de parecer contrita, pero que no lograba ocultar su satisfacción maliciosa. María Fernanda se sentó también, pero Clara pudo ver que sus manos temblaban ligeramente.
Después de revisar todos los documentos presentados por ambas partes, el juez Cordero comenzó a dictaminar la división de bienes con un tono profesional que no revelaba sus sentimientos personales sobre el comportamiento que había presenciado. Basándose en la evidencia presentada y la legislación aplicable, este tribunal determina que la casa ubicada en Las Lomas, al estar registrada a nombre del señor Murillo desde antes del matrimonio, permanecerá como su propiedad exclusiva. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero se mantuvo inmóvil. Las cuentas bancarias conjuntas, que ascienden a aproximadamente 200,000 pesos, serán divididas equitativamente entre ambas partes, continuó el juez, mientras Esteban sonreía con satisfacción creciente. Sin embargo, la señora Beltrán tendrá derecho a una pensión alimenticia temporal de 10,000 pesos mensuales durante un periodo de 2 años, considerando la duración del matrimonio y la disparidad económica entre las partes. Esteban frunció el ceño ante esta última parte, pero Santa María le hizo un gesto discreto, indicándole que no dijera nada. Cuando llegó el momento de la firma final de los documentos de divorcio, Esteban prácticamente se pavoneó hacia la mesa del secretario. Tomó la pluma con una ceremonia exagerada y firmó con movimientos amplios y teatrales, como si estuviera autografiando la portada de una revista. Por fin, murmuró lo suficientemente alto como para que Clara lo escuchara, libre de la carga más pesada de mi vida. Después de firmar, se volteó hacia Clara con esa sonrisa cruel que ella conocía tan bien y agregó: «Espero que hayas aprendido algo de estos años conmigo, porque ahora vas a tener que vivir en el mundo real». Clara se acercó a la mesa para firmar sus propios documentos con pasos que parecían llevarla hacia su propia ejecución. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó la pluma y por un momento pareció que podría desmayarse. Pero respiró profundamente y firmó con una letra pequeña y cuidadosa que contrastaba dramáticamente con los flourishes arrogantes de Esteban. Cuando terminó, se quedó de pie junto a la mesa por un momento más de lo necesario, como si estuviera despidiéndose de una versión de sí misma que nunca volvería a existir. El juez Cordero estaba a punto de declarar concluida la sesión cuando el secretario del juzgado se acercó a su escritorio llevando una carpeta que Clara no había notado antes. Cordero frunció el ceño mientras examinaba los documentos y después levantó la vista con una expresión que sugería sorpresa genuina. «Antes de clausurar esta sesión», anunció con voz clara, «debo informar a las partes que ha llegado a este tribunal una solicitud formal para la lectura de un testamento relacionado con esta causa». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este tenía una cualidad eléctrica, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Esteban dejó de sonreír por primera vez en toda la mañana y su expresión se transformó en una mezcla de confusión y alarma creciente. María Fernanda se había quedado completamente inmóvil en su asiento, como si hubiera dejado de respirar. Y Clara, por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, levantó la cabeza completamente y miró directamente al juez, con algo en sus ojos que no había estado ahí durante toda la audiencia. Una chispa de algo que podría haber sido esperanza, o tal vez simplemente curiosidad despertando después de años de letargo. El juez, Mateo Cordero, ajustó sus lentes con un gesto deliberado y abrió la carpeta que contenía los documentos testamentarios con la solemnidad que solo los momentos verdaderamente trascendentales merecen. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Hasta el aire parecía más denso, cargado de expectación y tensión. El secretario del juzgado había colocado un micrófono adicional sobre el escritorio del juez para asegurar que cada palabra de la lectura fuera escuchada claramente por todos los presentes en esa sala que de pronto parecía demasiado pequeña para contener la magnitud de lo que estaba por revelarse. El testamento que procederé a leer
comenzó el juez Cordero con voz clara y pausada, fue otorgado por el señor Rogelio Beltrán Castillo ante el notario público número 47 de la Ciudad de México, licenciado Fernando Aguirre Salinas, con fecha del 15 de septiembre del año pasado. Clara sintió cómo se le aceleraba el corazón al escuchar esa fecha, apenas un mes antes de que su padre cayera gravemente enfermo. Esteban se había inclinado hacia adelante en su asiento, con una expresión que mezclaba curiosidad y una creciente aprensión que no lograba disimular completamente. Yo, Rogelio Beltrán Castillo, mexicano, de 70 años de edad, casado que fue con la finada señora Elena Castillo de Beltrán, con domicilio en la calle de Palmas número 245, Colonia Las Lomas de Chapultepec, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna, otorgo el presente testamento bajo las siguientes disposiciones. La voz del juez resonaba en el silencio absoluto de la sala, y Clara pudo notar cómo María Fernanda se había tensado visiblemente en su asiento, aferrando su bolsa con nudillos blancos. El juez hizo una pausa deliberada antes de continuar, como si intuitivamente comprendiera que las siguientes palabras cambiarían irrevocablemente las vidas de todas las personas presentes. Primero, declaro que mis bienes consisten en lo siguiente, y en esto quiero ser absolutamente específico, porque he sido muy cuidadoso durante toda mi vida en documentar cada uno de mis activos. Esteban frunció el ceño. Él creía conocer perfectamente la situación financiera de su suegro, y esperaba escuchar la lista modesta de propiedades y ahorros que había estimado durante años. Empresa constructora Beltrán y Asociados, con activos valuados en 35 millones de pesos, incluyendo maquinaria, contratos vigentes y proyectos en desarrollo en los estados de Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo. Un murmullo audible recorrió la sala. Esteban se había quedado con la boca ligeramente abierta. Él había creído siempre que la constructora era una empresa pequeña y de alcance local. Inmobiliaria Las Palmas, propietaria de 17 edificios de departamentos de lujo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con un valor estimado de 42 millones de pesos. María Fernanda había palidecido visiblemente, y Clara pudo escuchar cómo su hermana contenía la respiración. Incluso ella estaba sorprendida. Su padre siempre había vivido con sencillez relativa, y aunque sabía que su familia tenía recursos, nunca había imaginado la magnitud real de la fortuna que don Rogelio había acumulado silenciosamente durante décadas de trabajo discreto pero extraordinariamente exitoso. Acciones diversificadas en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 18 millones de pesos, distribuidas en empresas del sector energético, bancario y de telecomunicaciones. El juez continuaba leyendo con voz pausada, pero Clara podía notar cómo su expresión se había vuelto más seria, como si él mismo estuviera impresionado por las cifras que estaba pronunciando. Cuentas bancarias en Banamex, BBVA y Santander por un total de 24 millones de pesos, además de una cuenta en el Bank of America en Houston, Texas, por 2 millones de dólares americanos. Esteban se había puesto de pie sin darse cuenta, como si sus piernas lo hubieran traicionado ante la magnitud de lo que estaba escuchando. Su abogado, Santa María, tiraba discretamente de su saco, tratando de hacerlo sentar, pero Esteban parecía haberse quedado paralizado por la incredulidad. Además, continuó el juez implacablemente, 3 propiedades en Valle de Bravo, una casa en Cuernavaca, un rancho de 200 hectáreas en Michoacán y diversos terrenos con potencial de desarrollo urbano en la periferia de la Ciudad de México, todo valuado en conjunto en aproximadamente 15 millones de pesos. El silencio que siguió a esta enumeración de activos fue tan profundo que Clara pudo escuchar su propio pulso resonando en sus oídos.
La fortuna total de su padre ascendía a más de 130 millones de pesos, una cantidad que convertía a la familia Beltrán en una de las más acaudaladas del país, muy lejos de la imagen de próspera pero modesta familia de clase media alta que todos habían mantenido durante años. Segundo, continuó el juez después de beber un sorbo de agua, nombro como mi heredera universal a mi hija Clara Beltrán de Murillo, quien recibirá la totalidad de mis bienes, derechos y acciones, con excepción de las disposiciones específicas que se detallarán más adelante. Clara sintió como si el mundo se hubiera detenido de girar. Todas las miradas de la sala estaban clavadas en ella, pero por primera vez en años, no se sentía pequeña o invisible bajo esa atención. Algo profundo en su interior comenzaba a despertar, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Esteban finalmente logró articular palabras, aunque su voz sonaba estrangulada y apenas reconocible. Eso no puede ser posible. Don Rogelio nunca me dijo que tuviera tanta... Nunca mencionó... Santa María lo silenciaba con gestos desesperados, pero Esteban parecía haber perdido todo control sobre sí mismo. María Fernanda se había quedado inmóvil como una estatua, con una expresión que mezclaba shock, incredulidad y algo que podría haber sido pánico. Sin embargo, la voz del juez cortó a través de los murmullos y la conmoción general. Esta herencia viene acompañada de condiciones específicas e ineludibles que mi hija Clara deberá cumplir para poder tomar posesión de estos bienes. El tono del juez había adquirido una gravedad especial, como si comprendiera que se acercaba al corazón mismo del testamento. Clara se enderezó completamente en su silla por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, y sus ojos se fijaron en el rostro del juez con una intensidad que no había mostrado en años. «Mi querida hija Clara», leyó el juez, y su voz había adquirido un tono más personal, como si estuviera transmitiendo las palabras exactas que don Rogelio habría querido pronunciar en persona. «Durante todos estos años, he observado cómo has permitido que tu luz se vaya apagando poco a poco. He visto cómo has aceptado humillaciones que ninguna hija mía debería tolerar jamás, y he guardado silencio esperando que encontraras la fuerza para defenderte. Pero ahora que ya no estaré contigo para protegerte, es momento de que recuperes la dignidad que nunca debiste perder». Las palabras resonaron en la sala como campanadas, y Clara sintió cómo algo se rompía definitivamente en su pecho. Pero no era dolor lo que sentía, sino liberación. Esteban había retrocedido varios pasos, como si las palabras del testamento fueran proyectiles dirigidos específicamente contra él. Su rostro había perdido todo rastro de la arrogancia que había mostrado durante toda la mañana, reemplazada por una expresión de horror creciente. «Por lo tanto», continuó el juez, leyendo las palabras que don Rogelio había elegido cuidadosamente meses atrás, «establezco como condición ineludible para que Clara tome posesión de su herencia que ella prometa solemnemente ante este tribunal que jamás volverá a aceptar humillaciones en silencio y que usará estos recursos para defenderse dignamente de cualquier persona que pretenda lastimarla, menospreciarla o aprovecharse de su bondad natural». María Fernanda se había puesto pálida como papel y Clara pudo ver cómo sus manos temblaban mientras se aferraba a su bolsa. Había algo en la expresión de su hermana que sugería que sabía perfectamente lo que vendría a continuación en la lectura del testamento. Esteban, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos, y su abogado Santa María revisaba desesperadamente sus documentos como si buscara alguna cláusula legal que pudiera proteger a su cliente de lo que se avecinaba. Además, la voz del juez se había vuelto más firme, casi severa. «He sido testigo durante años de comportamientos que considero inaceptables hacia mi hija, y por ello dejo constancia de los siguientes hechos que he documentado cuidadosamente.
El juez hizo una pausa y miró directamente a Esteban antes de continuar. He tenido conocimiento, a través de investigaciones privadas, que contraté para proteger los intereses de mi familia, de múltiples infidelidades por parte del señor Esteban Murillo hacia mi hija Clara. El impacto de esas palabras fue como una explosión silenciosa. Esteban retrocedió tambaleándose hasta chocar con la pared posterior de la sala, y su rostro había adquirido un color grisáceo que contrastaba dramáticamente con la confianza arrogante que había mostrado durante toda la mañana. Eso es imposible, murmuró con una voz que apenas se escuchaba. Don Rogelio nunca me dijo, en particular, continuó el juez implacablemente, tengo documentación fotográfica y testimonial de encuentros íntimos que el señor Murillo mantuvo con la señora Patricia Vázquez entre marzo y agosto del año pasado, con la señorita Alejandra Ruiz durante enero y febrero de este año, y con diversas otras personas cuyas identidades están debidamente registradas en los archivos que acompañan este testamento. Clara se había puesto rígida en su asiento, no por dolor, sino por una indignación fría y controlada que no había sentido en años. No estaba sorprendida por las infidelidades en sí mismas. En el fondo de su corazón siempre había sospechado que Esteban la engañaba, pero nunca había tenido evidencia concreta ni el valor para confrontarlo. Lo que la sorprendía era descubrir que su padre lo había sabido todo y había estado documentando silenciosamente cada una de esas traiciones. Asimismo, la voz del juez adquirió un tono aún más severo. Mi investigación reveló irregularidades financieras graves en el manejo que el señor Murillo hizo de los recursos económicos que yo aporté a su matrimonio con mi hija. Específicamente, el desvío de fondos destinados a inversiones familiares hacia cuentas personales, el uso no autorizado de líneas de crédito respaldadas por propiedades de la familia Beltrán y gastos excesivos e injustificados que nunca fueron reportados apropiadamente a mi hija. Santa María había dejado caer sus documentos y miraba a su cliente con una expresión de horror profesional, como si se diera cuenta de que acababa de descubrir que había estado defendiendo a alguien mucho más vulnerable de lo que había imaginado. Esteban trataba de articular alguna defensa, pero las palabras parecían haberse atorado en su garganta como si fuera arena. En cuanto a mi hija María Fernanda, continuó el juez, y la aludida se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, dejo constancia de que durante los últimos 2 años de mi vida recibí múltiples visitas de su parte en las que intentó influir en mis decisiones testamentarias, sugiriendo que Clara era demasiado ingenua para manejar responsabilidades financieras importantes y que sería más prudente dividir la herencia de manera diferente. María Fernanda se puso de pie abruptamente, con el rostro encendido de vergüenza y una expresión desesperada. «Papá nunca entendió mis intenciones», exclamó con voz entrecortada. «Yo solo quería proteger a Clara. Sabía que Esteban se iba a aprovechar de ella». Pero el juez continuó leyendo sin hacerle caso a la interrupción, y María Fernanda se dejó caer en su asiento como si sus piernas hubieran cedido bajo el peso de la revelación pública de sus maniobras secretas. Por todas estas razones, la voz del juez resonaba ahora con una autoridad que parecía venir directamente de la tumba de don Rogelio. Establezco las siguientes disposiciones adicionales e irrevocables. Clara se había enderezado completamente en su asiento y por primera vez en años su columna vertebral estaba perfectamente recta, como si algo en su interior hubiera recordado cómo se sentía estar verdaderamente de pie. Si mi hija Clara es objeto de divorcio como consecuencia de maltrato, humillación o desprecio por parte de su esposo, el señor Esteban Murillo no solo será excluido permanentemente de cualquier beneficio relacionado con los bienes de la familia Beltrán, sino que deberá pagar a mi hija
una compensación por daño moral equivalente al 20% del valor total de mi patrimonio. El juez hizo una pausa para que la magnitud de esa cifra se asentara en la mente de todos los presentes. 20% de 130 millones de pesos equivalía a 26 millones de pesos que Esteban tendría que pagar de su propio patrimonio. Esteban había comenzado a hiperventilar y su abogado Santamaría lo sostenía del brazo tratando de mantenerlo de pie. Eso me arruinaría completamente, murmuró Esteban con una voz que sonaba como si viniera de una tumba. Yo no tengo 26 millones de pesos. Ni siquiera tengo 5 millones, sin contar las inversiones que hice con el dinero de... Se detuvo abruptamente al darse cuenta de que acababa de admitir públicamente que sus activos dependían del dinero de la familia Beltrán. Además, continuó el juez con una solemnidad que convertía cada palabra en una sentencia inapelable. Si alguna persona intenta impugnar este testamento o presionar a mi hija Clara para que renuncie a sus derechos, será automáticamente excluida de cualquier consideración futura y perderá cualquier beneficio menor que pudiera haber recibido bajo disposiciones anteriores de este documento. Clara había comenzado a respirar de manera diferente, más profunda y controlada, como si estuviera recordando cómo se sentía llenar completamente los pulmones después de años de respiración superficial y temerosa. Sus manos, que habían temblado durante toda la mañana, se habían vuelto completamente firmes, y sus ojos tenían ahora una claridad que no habían tenido en más de una década. Finalmente, la voz del juez adquirió un tono más suave, pero no menos firme. Quiero que mi hija Clara sepa que siempre he estado orgulloso de la mujer compasiva y noble que es, pero que ha llegado el momento de que recuerde también la fuerza y dignidad que heredó de su madre y de mí. Estos recursos no son solo una herencia, son las armas que necesita para reconstruir su vida y convertirse en la mujer poderosa que siempre supe que podía ser. El silencio que siguió a la conclusión de la lectura fue absoluto y sagrado, como si toda la sala estuviera presente en un momento de transformación que cambiaría para siempre el equilibrio del mundo. Clara se puso de pie lentamente y por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, todos los ojos que se posaron en ella vieron a una mujer diferente de la que había estado sentada ahí minutos antes. Su postura era erguida, su mirada clara y directa, y había algo en su expresión que irradiaba una autoridad tranquila pero inquebrantable que hizo que incluso el juez Cordero la observara con respeto renovado. Clara permaneció de pie durante varios segundos que parecieron eternos, sintiendo cómo cada célula de su cuerpo se reorganizaba alrededor de esta nueva realidad que acababa de revelarse ante todos los presentes. El silencio en el tribunal no era simplemente la ausencia de sonido, sino algo más profundo y transformador, como si el universo mismo hubiera pausado su funcionamiento para presenciar el momento en que una mujer recuperaba su poder después de años de haberlo enterrado bajo capas de sumisión y silencio. Cuando finalmente habló, su voz emergió clara y firme, con una calidad que no había tenido en más de una década. «Honorable juez Cordero», dijo Clara dirigiéndose directamente al magistrado con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Acepto formal y solemnemente las condiciones establecidas por mi padre en su testamento». Sus palabras resonaron por toda la sala con una autoridad nueva y extraña, como si estuviera pronunciando un juramento sagrado que la liberaba de años de cautiverio emocional. «Prometo que nunca más aceptaré humillaciones en silencio y que utilizaré los recursos que mi padre me ha dejado para vivir con la dignidad que él siempre quiso que tuviera». Esteban había logrado recuperar parcialmente el control de sí mismo y ahora miraba a Clara con una mezcla de incredulidad y pánico que lo hacía parecer un animal acorralado. «Espera un momento», gritó con una voz que se quebraba entre la desesperación y la furia.
Esto tiene que ser algún tipo de broma cruel. Don Rogelio nunca me habría hecho esto. Él me respetaba, confiaba en mí. Se acercó tambaleándose hacia la mesa donde Clara permanecía de pie, pero ella no retrocedió ni un centímetro, manteniéndose firme como un roble que hubiera hundido profundamente sus raíces. «Mi padre no te hizo nada, Esteban», respondió Clara con una calma helada que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de su exesposo. «Tú te hiciste esto a ti mismo con cada humillación que me infligiste, con cada infidelidad que creíste que era secreta, con cada peso que robaste creyendo que nadie se daría cuenta». Sus ojos se habían endurecido hasta convertirse en dos diamantes grises que reflejaban una determinación inquebrantable. «Mi padre simplemente documentó tu verdadera naturaleza y se aseguró de que hubiera consecuencias». El juez Cordero golpeó su martillo con fuerza cuando Esteban trató de interrumpir nuevamente. «¡Señor Murillo!». La voz del magistrado cortó el aire como una espada afilada. «Durante toda esta audiencia ha mostrado usted un comportamiento despectivo e irrespetuoso que confirma exactamente las preocupaciones expresadas en este testamento. Su conducta aquí presente es evidencia suficiente de por qué el señor Beltrán consideró necesario proteger a su hija de esta manera». Esteban abrió la boca para protestar, pero la mirada severa del juez lo silenció antes de que pudiera articular palabra alguna. Clara se volvió hacia Esteban con una tranquilidad que irradiaba poder contenido, como una represa que hubiera decidido abrir sus compuertas de manera controlada pero implacable. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Esteban? Su voz había adquirido un tono conversacional que de alguna manera resultaba más devastador que cualquier grito. Que realmente creías que eras más inteligente que mi padre. Creías que podías engañarlo, manipularlo, usar su dinero para construir tu pequeño imperio de mentiras y que nunca se daría cuenta. Los ojos de Esteban se habían llenado de una desesperación que rayaba en la demencia. «Clara, tienes que entender que todo lo que hice lo hice por nosotros. Las inversiones, los negocios, todo era para asegurar nuestro futuro». Su voz se había vuelto suplicante, como si de repente hubiera recordado que dependía completamente de la mujer a la que había estado humillando durante años. «Podemos arreglar esto, podemos volver a empezar. Yo cambio, te lo prometo». Clara lo observó con una mezcla de lástima y disgusto que lo hizo retroceder como si hubiera recibido una bofetada física. «¿Nuestro futuro?», repitió con una sonrisa que no tenía nada de humor. «Esteban, tú destruiste nuestro futuro cada vez que decidiste engañarme, cada vez que me hiciste sentir pequeña e insignificante, cada vez que usaste mi amor como una debilidad para manipularme». Se acercó un paso hacia él y Esteban retrocedió instintivamente. «No hay nosotros, Esteban. Nunca lo hubo realmente. Solo había un hombre egoísta usando a una mujer que lo amaba demasiado como para ver lo que realmente era». María Fernanda, que había permanecido paralizada en su asiento desde la revelación de sus intentos de manipular el testamento, finalmente encontró el valor para ponerse de pie. Se acercó a Clara con pasos vacilantes, como si caminara sobre hielo quebradizo. «Clara», murmuró con una voz quebrada por la vergüenza, «necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Todo lo que dije a papá, yo pensaba que te estaba protegiendo». Sus ojos se habían llenado de lágrimas genuinas, pero Clara pudo ver que debajo de ese remordimiento había también alivio, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que había estado cargando durante años. «¿Protegerme?». Clara se volvió hacia su hermana con una expresión que mezclaba comprensión y decepción. «María Fernanda, llevamos siendo hermanas 35 años. ¿De verdad creías que no me iba a dar cuenta de que siempre habías sentido envidia por la relación que tenía con papá?» Su voz no era cruel, pero tampoco era particularmente cálida.
La diferencia entre tú y Esteban es que tu envidia venía del amor, aunque fuera un amor torcido. La suya venía puramente de la codicia. María Fernanda se detuvo a media distancia entre su asiento y donde Clara estaba de pie, como si hubiera llegado a un abismo que no sabía cómo cruzar. «Tienes razón», admitió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. «Siempre sentí que papá te quería más, que tú eras su favorita, y eso me carcomía por dentro. Pero cuando lo vi enfermarse, cuando me di cuenta de lo que Esteban realmente era, su voz se quebró completamente. Me aterrorizó pensar que ibas a quedarte indefensa». Clara estudió el rostro de su hermana durante varios segundos, como si estuviera evaluando la sinceridad de esas palabras. Finalmente, asintió levemente. «Papá me quería más, porque yo lo necesitaba más», dijo, con una simplicidad que contenía años de sabiduría acumulada. «Tú siempre fuiste fuerte, independiente, capaz de cuidarte sola. Yo me volví dependiente y frágil, y eso despertaba su instinto protector». Extendió una mano hacia María Fernanda, que la tomó con dedos temblorosos. «Pero ahora las dos sabemos que yo también puedo ser fuerte cuando es necesario». Esteban observaba esta reconciliación entre hermanas con una desesperación creciente que lo hacía parecer un hombre que estuviera ahogándose y viera cómo sus últimas tablas de salvación se alejaban flotando. «Clara, por favor». Su voz se había vuelto completamente suplicante, despojada de todo rastro de la arrogancia que había mostrado durante años. «No puedes dejarme arruinado. 26 millones de pesos. No tengo manera de pagar eso. Me voy a quedar en la calle». Clara se volvió hacia él con una expresión que habría podido congelar el agua. «¿En la calle?», repitió con una ironía fría. «Esteban, durante 15 años me amenazaste constantemente con dejarme en la calle si no te obedecía. Me dijiste miles de veces que sin ti yo no era nada, que no sabría cómo sobrevivir en el mundo real». Se acercó a él hasta quedar a menos de 1 metro de distancia, y Esteban pudo ver en sus ojos una determinación que nunca había estado ahí antes. «Ahora vas a descubrir exactamente cómo se siente eso». El licenciado Santamaría, que había permanecido en shock silencioso durante toda la revelación, finalmente encontró su voz profesional. «Señora Beltrán», dijo con un tono que trataba de sonar conciliador, pero que no lograba ocultar su desesperación. «Estoy seguro de que podemos llegar a un arreglo razonable que beneficie a todas las partes. Quizás una reducción en la compensación por daño moral a cambio de un divorcio sin complicaciones adicionales». «No habrá ningún arreglo», interrumpió Clara con una firmeza que hizo que el abogado retrocediera físicamente. «Mi padre estableció esas condiciones por una razón, y yo las voy a respetar al pie de la letra». Se volvió hacia el juez Cordero. «Honorable juez, solicito que se proceda inmediatamente con la ejecución de todas las cláusulas del testamento, incluyendo la compensación por daño moral que debe pagarse antes de que se finalice oficialmente el divorcio». El juez asintió con una expresión que mezclaba respeto y admiración por la transformación que había presenciado. «Así se hará, señora Beltrán. Los documentos serán procesados inmediatamente y se notificará a las autoridades correspondientes para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones testamentarias». Miró severamente a Esteban. «Señor Murillo, tiene usted 30 días para presentar un plan de pago para la compensación ordenada. Si no cumple con este plazo, se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el monto total». Esteban se desplomó en su silla como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. Su rostro había adquirido un color ceniza que hacía que pareciera un hombre mucho mayor de sus 42 años. «Estoy arruinado», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. «Completamente arruinado». Levantó la vista hacia Clara con ojos que suplicaban una misericordia que sabía que no merecía. «Clara, por los buenos momentos que tuvimos, por los años que estuvimos juntos». «Los buenos momentos»,
Clara se rió, pero no era una risa amarga, sino algo más complejo, como si estuviera viendo su pasado desde una perspectiva completamente nueva. ¿Sabes cuál fue el mejor momento de nuestro matrimonio, Esteban? Justo ahora, cuando finalmente me libero de ti y recupero la dignidad que creí haber perdido para siempre. Se dirigió hacia la salida de la sala, pero se detuvo y se volvió una última vez. Espero que en la pobreza encuentres la humildad que nunca tuviste en la riqueza. 6 meses después, la transformación de Clara Beltrán era tan completa que quienes la habían conocido en su época de sumisión apenas podían creer que se tratara de la misma mujer. Las oficinas de Empresas Beltrán, ubicadas en un imponente edificio de cristal y acero en Santa Fe, bullían con una actividad que no habían visto en años. Clara había tomado las riendas de los negocios de su padre con una intuición natural para los negocios que sorprendió incluso a los ejecutivos más experimentados que habían trabajado con don Rogelio durante décadas. «Buenos días, señora Beltrán», la saludó Antonio Villanueva, el director financiero que había sido la mano derecha de su padre durante más de 20 años. Clara estaba revisando los reportes trimestrales en su oficina, que había decorado con una mezcla elegante de modernidad y tradición que reflejaba perfectamente su nueva personalidad. Los resultados del último trimestre están listos para su revisión y debo decirle que son extraordinarios. Clara levantó la vista de los documentos con una sonrisa que irradiaba confianza tranquila. ¿Extraordinarios en qué sentido, Antonio? Su voz tenía ahora una autoridad natural que no necesitaba imponerse a gritos, sino que se manifestaba a través de una presencia tranquila pero inquebrantable. Había aprendido a usar el poder de la misma manera que había aprendido a respirar, después de años de contener el aliento. Naturalmente, sin esfuerzo, como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo. Las utilidades han aumentado un 40% comparadas con el mismo período del año pasado, explicó Villanueva con admiración genuina. Su decisión de expandir la división de construcción sustentable ha resultado ser brillante. Los contratos que hemos firmado para desarrollos ecológicos en Cancún y Playa del Carmen van a generar ingresos por más de 50 millones de pesos en los próximos 2 años. Clara asintió con satisfacción, pero no sorpresa. Había descubierto que tenía una intuición natural para los negocios que había estado dormida durante años, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo que más orgullo le daba a Clara no eran solo los éxitos empresariales, sino el proyecto personal que había comenzado 3 meses después de tomar control de la empresa. La Fundación Elena Beltrán, nombrada en honor a su difunta madre, se había convertido en un refugio y centro de recursos para mujeres que se encontraban en situaciones similares a la que ella había vivido durante años. El edificio de 5 pisos en la colonia Roma Norte había sido renovado completamente para proporcionar servicios legales gratuitos, apoyo psicológico, capacitación laboral y, en casos extremos, refugio temporal para mujeres que huían de matrimonios abusivos. «Doctora Beltrán», le dijo Sofía Mendoza, la coordinadora general de la fundación, mientras revisaban los casos que habían llegado esa semana. Clara había decidido usar su título académico en psicología, una carrera que había completado años atrás, pero que nunca había ejercido debido a las objeciones de Esteban. Tenemos 12 nuevos casos esta semana y 3 de las mujeres que ayudamos el mes pasado han conseguido empleos estables gracias al programa de capacitación. Clara sonrió mientras hojeaba los expedientes, reconociendo en cada historia fragmentos de su propia experiencia. «¿Qué necesitan estas nuevas mujeres específicamente?», preguntó mientras tomaba notas en su tableta. Su oficina en la fundación era mucho más acogedora que la empresarial, decorada con colores cálidos y fotografías de mujeres que habían logrado reconstruir sus vidas con ayuda de la organización.
2 necesitan representación legal para divorcios complicados. 5 buscan capacitación laboral porque nunca trabajaron fuera de casa. Y las otras 5 necesitan principalmente apoyo psicológico para reconstruir su autoestima, explicó Sofía con el profesionalismo compasivo que había hecho que Clara la contratara inmediatamente. También tenemos 3 casos que necesitan refugio temporal porque sus esposos se han vuelto violentos al enterarse de que quieren divorciarse. Clara sintió una punzada familiar de dolor y reconocimiento. Aunque Esteban nunca había sido físicamente violento, conocía perfectamente esa escalada de abuso emocional que ocurría cuando los hombres controladores se sentían perdiendo poder sobre sus víctimas. Asegurémonos de que tengan refugio inmediatamente, dijo con firmeza, y comunícate con el licenciado Ramírez para que maneje personalmente los casos legales más complicados. No quiero que ninguna de estas mujeres tenga que enfrentar sola lo que yo enfrenté. Esa tarde, Clara tenía programada una reunión con María Fernanda, quien había pedido verla después de semanas de intercambiar mensajes cautelosos. Se encontraron en el café del lobby del Hotel Four Seasons, un territorio neutral que permitía a ambas hermanas mantener cierta formalidad mientras navegaban por su relación reconstituida. María Fernanda llegó puntualmente, vestida con un traje conservador que reflejaba su personalidad profesional, pero Clara pudo notar en sus ojos una vulnerabilidad nueva que no había estado ahí durante sus años de competencia silenciosa. «Te ves increíble», le dijo María Fernanda después de que se sentaran en una mesa junto a la ventana que daba al Paseo de la Reforma. «No solo físicamente, aunque es obvio que has cambiado, sino, no sé cómo explicarlo, irradias una energía completamente diferente». Clara había bajado de peso, no por dieta, sino porque el estrés constante de su matrimonio había desaparecido y había comenzado a vestirse con un estilo que reflejaba su nueva confianza. Elegante, pero accesible, profesional, pero femenino. «Me siento diferente», admitió Clara mientras agregaba azúcar a su café. «Es como si hubiera estado viviendo bajo el agua durante años sin darme cuenta. Y finalmente hubiera salido a la superficie y pudiera respirar realmente». Miró directamente a su hermana. «¿Cómo has estado tú, María Fernanda? Sé que estos meses han sido difíciles para toda la familia». María Fernanda suspiró profundamente antes de responder. «He estado haciendo terapia», admitió con una honestidad que sorprendió a Clara. «Después de lo que pasó en el tribunal, me di cuenta de que había cosas en mí que necesitaba entender y cambiar. La envidia hacia ti, la relación que tenía con papá, mi necesidad de controlar situaciones que no me correspondían». Hizo una pausa y tomó un sorbo de su té. «Me he dado cuenta de que siempre te vi como la hermana débil que necesitaba protección, pero en realidad creo que tenía miedo de que fueras más fuerte que yo y simplemente estuvieras eligiendo no mostrarlo». Clara sintió cómo algo se suavizaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante años sin darse cuenta. «Tal vez las dos estábamos equivocadas sobre muchas cosas», dijo suavemente. «Tal vez yo necesitaba pasar por todo esto para descubrir quién realmente soy, y tal vez tú necesitabas verme encontrar mi fuerza para entender que no tenías que competir conmigo». Extendió su mano sobre la mesa y María Fernanda la tomó sin dudar. «Somos hermanas, María Fernanda. Siempre lo hemos sido, incluso cuando no sabíamos cómo serlo correctamente». Cuando Clara regresó a su casa esa noche, una casa nueva que había comprado en Las Lomas, más pequeña que la mansión que había compartido con Esteban, pero infinitamente más cálida, se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su estudio a revisar los reportes del día. Las paredes estaban decoradas con fotografías de las mujeres que había ayudado a través de la fundación, mezcladas con imágenes de su padre y recuerdos familiares que le recordaban de dónde venía y hacia dónde se dirigía.
Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconoció inmediatamente. Cuando lo abrió, descubrió que era de Esteban. Clara, por favor, necesito hablar contigo. Mi situación es desesperada. ¿Podríamos encontrar alguna solución? Clara leyó el mensaje 2 veces, sintiendo nada. Ni dolor, ni rabia, ni siquiera satisfacción por su caída. Simplemente nada, como si fuera un mensaje de un extraño con el que no tenía ninguna conexión emocional. Escribió una respuesta breve y directa. Esteban, tuviste 15 años para hablar conmigo con respeto y honestidad. Ese tiempo se acabó. Mis abogados manejarán cualquier comunicación futura relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales. No hay nada más que discutir entre nosotros. Envió el mensaje sin dudar y después bloqueó el número. Esa noche durmió mejor que en años, con la tranquilidad profunda que solo viene de saber que uno ha tomado las decisiones correctas y que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, está lleno de posibilidades infinitas en lugar de limitaciones impuestas por otros. Clara Beltrán había muerto simbólicamente en ese tribunal 6 meses atrás, y de sus cenizas había renacido una mujer que honraba tanto la memoria de su padre como su propia fuerza interior recién descubierta. Ya no era la esposa silenciada que había soportado años de humillación, ni tampoco era simplemente la heredera rica de una fortuna familiar. Era Clara Beltrán, empresaria, filántropa y sobre todo una mujer que había aprendido que el verdadero poder no viene del dinero, sino de la capacidad de respetarse a una misma lo suficiente como para no permitir que otros definan su valor. La historia de Clara Beltrán nos enseña una verdad profunda que muchas veces olvidamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas. El poder verdadero no se encuentra en la riqueza material, sino en el respeto que tenemos hacia nosotros mismos y en la valentía de defender nuestra dignidad cuando nadie más lo hace. Durante 15 años, Clara permitió que las humillaciones de Esteban definieran su valor como persona, creyendo erróneamente que el amor incondicional y la paciencia infinita eventualmente transformarían a un hombre que había elegido la crueldad como su forma de relacionarse con el mundo. Pero la vida nos demuestra una y otra vez que no podemos cambiar a las personas que no quieren cambiar y que permitir el maltrato en nombre del amor no es virtud, sino una forma sutil de traicionarnos a nosotros mismos. Clara necesitó llegar al punto más bajo de su existencia, enfrentando la humillación pública en ese tribunal para finalmente recordar quién había sido antes de permitir que otros definieran su identidad. Su padre, don Rogelio, entendió algo que ella había olvidado, que las personas que nos aman de verdad nos protegen incluso desde más allá de la muerte, y que a veces necesitamos que alguien nos devuelva las armas que nosotros mismos entregamos en nombre de la paz. La transformación de Clara no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue simplemente el resultado de heredar una fortuna. Su verdadero renacimiento comenzó en el momento en que decidió honrar la memoria de su padre, aceptando las condiciones de su testamento. Nunca más permitir humillaciones en silencio. Esta promesa no era solo sobre dinero o posición social, era sobre recuperar la voz que había perdido, la dignidad que había sepultado y la fuerza interior que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo más inspirador de esta historia no es la caída espectacular de Esteban o la satisfacción de ver cómo la justicia finalmente se impuso, sino observar cómo Clara utilizó su nueva libertad no para vengarse, sino para transformar su dolor en propósito. Al crear la Fundación Elena Beltrán, Clara demostró que las experiencias más difíciles de nuestra vida pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor contribución al mundo. Cada mujer que ayudó a través de su fundación recibía no solo recursos materiales, sino algo mucho más valioso:
la prueba viviente de que es posible salir de la oscuridad y reconstruir una vida llena de significado y dignidad. La reconciliación con María Fernanda nos enseña otra lección fundamental: que el amor verdadero entre hermanos puede sobrevivir incluso a años de envidias y malentendidos, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a reconocer sus errores y a crecer a partir de ellos. María Fernanda tuvo el valor de enfrentar sus propios demonios internos y buscar ayuda profesional, demostrando que la transformación personal es posible a cualquier edad cuando tenemos la humildad suficiente para admitir que necesitamos cambiar. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder personal, sin importar cuántos años hayamos pasado en situaciones que nos disminuían. Clara tenía 38 años cuando finalmente se liberó de su matrimonio tóxico y, en lugar de lamentarse por el tiempo perdido, utilizó su experiencia acumulada para construir una vida que honrara tanto su pasado como sus sueños futuros. Su historia es una invitación a todos nosotros para examinar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿dónde estamos permitiendo que otros definan nuestro valor? ¿En qué áreas de nuestra vida hemos entregado nuestro poder a cambio de una falsa sensación de seguridad? El mensaje más poderoso que nos deja Clara es que el respeto hacia uno mismo no es negociable y que establecer límites saludables no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Su transformación de mujer silenciada a líder empoderada nos demuestra que todos llevamos dentro las semillas de nuestra propia liberación, esperando las condiciones adecuadas para florecer. A veces esas condiciones llegan en forma de crisis, otras veces como oportunidades inesperadas, pero siempre requieren de nuestra decisión consciente de elegir la dignidad sobre la comodidad y el crecimiento sobre la conformidad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.